Me toca predicar ahora, ¿no? Y yo sé que va a ser un tiempo bien bonito, de mucha bendición. Eh, 2 domingos anteriores hicimos un paréntesis en la serie de predicaciones que veníamos dando, ¿no? Estamos orando en este año por un avivamiento. Un avivamiento significa vivir en el centro de la voluntad de Dios, sentir que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando uno siente que está en el centro de la voluntad de Dios, la vida es muy diferente, es llena de grandes bendiciones. Y justamente oramos por un avivamiento que es decir, Señor, aquí está mi vida, y la pongo en tus manos, úsame para tu gloria. Hay una experiencia tremenda saber que Dios nos tiene en sus manos. También hemos dicho en estos días que para vivir un avivamiento necesitamos ser llenos del Espíritu. El Espíritu de Dios habita en el corazón de cada uno que ha entregado su vida a Cristo y está en ese corazón, y cuando ese Espíritu viene al corazón es para llenarlo todo. Dice la Biblia que el Espíritu viene a nuestras vidas para consolarnos en los momentos difíciles, para guiarnos a toda verdad, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos a Cristo. E incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu, dice la Biblia, que intercede por nosotros. Y también ese Espíritu de Dios produce un fruto en nosotros. Ese fruto tiene 9 cualidades que tienen que ver con el carácter cristiano. Y dice la Biblia que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a hablar de 2 cualidades de este fruto del Espíritu y la vamos a poner un poquito juntas porque son muy parecidas. Estas cualidades son la benignidad y la bondad. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, llenos de benignidad y de bondad. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Vamos a compartir tu palabra, no es nuestra, es tuya, y pedimos que el mismo Espíritu que la inspiró la confirme en el corazón de todos los que la oyen. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, por benignidad, cuando nosotros hablamos de benignidad, en la Biblia se usa un término griego que es Christotes, y con mucha frecuencia también esta palabra se traduce como bondad. O sea, a veces no es fácil distinguir en la Biblia cuando Christotes significa benignidad o cuando significa bondad. Es muy similar. La benignidad es el amor puesto en acción, es una amable bondad. El buscar el bien del otro, es dar, es levantar, acompañar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a quien necesite. Un ejemplo de benignidad en la Biblia es lo que hace el buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Él se encuentra con el moribundo, lo recoge, le lava las heridas, lo monta en la cabalgadura, lo cuida toda la noche y paga porque lo cuiden. O sea, es el amor puesto en acción. Hay gente que dice, ay, cuánto yo te amo, pero si el amor no se pone en acción, no es un verdadero amor. El amor tiene que materializarse. Y ese amor se materializa a través de la benignidad y la bondad. Cuando Pablo usa la palabra bondad, es el otro término, dice benignidad y bondad, en la Biblia es el griego agathosine. Y es muy interesante porque esta palabra, agathosine, no aparece en el griego secular. Es peculiar solo en la Biblia, es un término acuñado o peculiar en la Biblia y es la expresión más amplia de la bondad. Es lo contrario a hacer el mal, es la cualidad de la excelencia moral de una persona buena. La bondad es buscar el bien del otro, aunque eso también puede incluir la amonestación o la disciplina en caso necesario. Miren, Barclay en los comentarios que él tiene hace una pequeña diferencia entre benignidad y bondad. Él dice, básicamente, las dos son el amor puesto en acción, pero la benignidad es más suave. Dice que Christotes, que es benignidad, usa la misma palabra cuando dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese mi yugo fácil, o sea,
que es ligero, que es suave, que no daña, que es amable, pero habla de que la otra palabra que Pablo traduce bondad puede ser en ocasiones un poquito más enérgica, porque una manera de ser bondadoso también es exhortar a una persona que no está haciendo el bien para que vuelva al camino correcto. ¿Vamos entendiendo un poquito aquí la diferencia? Más o menos. Sí. Bueno, los cristianos deben tener una bondad que sea al mismo tiempo amable y enérgica. Es la clase de bondad que busca el bien de la otra persona, es el amor que se involucra para ayudar al otro, aun cuando tenga que disciplinar o amonestar. Hay una canción que dice, busca la necesidad y llénala, busca el dolor y cúralo, y justamente de eso se trata, de la benignidad y la bondad. En primer lugar, quiero decir que ser benigno y bondadoso es un fruto del Espíritu y una elección. Y voy a explicar esto. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, fíjense, no solamente en Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es benignidad y bondad, ahora también en Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu, y usa un adjetivo, dice, es en toda, ¿qué cosa? Bondad. Es la bondad en todo momento y en toda circunstancia. También en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Ven? Es el fruto del Espíritu que tiene que ver con el carácter del cristiano. Este pasaje que nosotros leímos, en Efesios 2, 8 y 9, es el otro pasaje que quiero leer, le dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La benignidad y la bondad son fruto del Espíritu. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando el Espíritu toma el control de nuestras vidas, tenemos entonces la capacidad de vencer el egoísmo y la maldad para entonces llenarnos de benignidad y de bondad. Miren, lo contrario a la bondad y la benignidad es el egoísmo o la maldad. El egoísta no es el que no te hace mal, pero no te ayuda. ¿Es verdad o no? Y el malo es el que no solamente que no te ayuda, sino que te hace mal. Entonces, la benignidad y la bondad son las características contrarias al egoísmo y a la maldad. Una evidencia de una persona llena de Dios es su bondad. Tú no puedes decir, yo estoy lleno de Dios si no estás lleno de bondad. Porque una de las características del cristiano es ser bondadoso. Miren, no todas las personas bondadosas están llenas de Dios. Pero toda la persona llena de Dios debe ser bondadosa. En el pasaje que nosotros leíamos, sobre Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice que nosotros fuimos objetos de la bondad de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. Y esa gracia es la bondad de Dios en acción, porque la gracia es cuando Dios nos da en su amor algo que no merecemos. Nosotros por nuestro pecado merecemos la condenación. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la gracia de Dios, la inmensa bondad de Dios se manifiesta al darnos vida eterna por medio de Jesucristo. De manera que cuando uno recibe el perdón de Dios, cuando uno recibe a Cristo como el Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, afirmando de que somos verdaderamente hijos de Dios, hemos sido partícipes de la bondad inmensa de Dios para con nosotros que no merecíamos. Y en la Biblia se traduce esa palabra como gracia,
porque por gracia soy salvo. Es un regalo que Dios te da. Es el amor de Dios puesto en acción. Es la bondad de Dios la que te regala la salvación por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la Biblia dice que nosotros somos objetos de la bondad de Dios. Ahora, pero fíjense que este versículo no se queda ahí, sino que dice ahora, porque somos hechura suya, o sea, somos una nueva criatura, vueltos a nacer en Cristo, recreados en el Señor, el egoísmo ha sido quitado, la maldad ha sido perdonada, la vida ha sido cambiada y ahora somos hechuras suyas, nuevas criaturas en Cristo, dice, creados en Cristo Jesús para la bondad, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que somos salvos por la fe, pero una vez que somos salvos por la fe, que recibimos a Cristo como el Señor y Salvador, expresamos el amor a Dios y el amor al prójimo a través de las buenas obras, a través de ser bondadoso con el que está a nuestro alrededor. ¿Se entendió eso, hermano? Bien, que hemos recibido la bondad de Dios para transmitir, ¿qué cosa? La bondad de Dios a través de las buenas obras. Alguien dijo que después de la Reforma se enfatizó tanto la salvación por fe, que se vació muchas veces el cristianismo de obras. Dice, solo la salvación por fe. Pero fíjense que Calvino, uno de los reformadores, dijo, la fe sola salva. O sea, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Dice, la fe sola salva, decía Calvino. Pero también decía, pero la fe que salva nunca está sola. Va acompañada de obras que demuestran el amor de Dios que hay en nuestros corazones. Por eso Santiago, escribiendo en su carta, dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a demostrar mi fe. Esa fe que tengo en Cristo, ¿a través de qué? De las obras, de los hechos que yo hago cada día, de mi bondad para con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Entendieron eso bien claro? O sea que nosotros somos salvos por fe, pero cuando el corazón nuestro se llena del amor de Dios, no podemos hacer otra cosa que ser benignos y bondadosos con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Está bien? Entonces eso es fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero miren, es interesante que en Colosenses 3:2 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad. Dice, vístanse de benignidad. Note que la palabra dice vestíos. Fíjense, la benignidad y la bondad es un fruto del Espíritu en nuestras vidas, pero también en Colosenses Pablo dice, ahora vístanse cada día de ¿qué? De benignidad. Fíjense que esto significa que de la misma manera que cuando nosotros nos levantamos por la mañana nos vestimos para salir, nos vestimos el cuerpo, nos ponemos las camisas, los zapatos, el pantalón, las medias, todo lo que nos ponemos para salir. Así también al levantarnos por la mañana debemos vestirnos de las cualidades espirituales, dice. Y vístanse de paciencia, vístanse de humildad, pero también vístanse de ¿qué? De benignidad. Es como que tú te levantas por la mañana y digo, hoy yo voy a ser bondadoso con todos los que Dios me ponga a mi alrededor. Qué lindo eso, ¿verdad? Empezando por la esposa. Aunque esté despeinada y todo, vieron que las mujeres se levantan todas despeinadas. La mía no, porque ella se levanta arreglada, ¿no? Hay que empezar. Voy a hacer ¿qué cosa? Bondadoso. Vístense de ¿qué? De bondad. Y qué lindo es levantarse por la mañana y decir, yo voy a hacer bien a todo el que está a mi alrededor. ¿Y por qué vas a hacer bien? Porque soy un hijo de Dios. Porque yo he sido objeto de la bondad de Dios. Porque el amor de Dios está en mi corazón y todo lo que pueda hacer para ayudar, para hacer bien, lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Miren, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos hacer que nuestro mundo sea un granito de arena mejor si dedicamos nuestras vidas
a ser benignos y bondadosos con los que están a nuestro alrededor, con la esposa, con los hijos, con la familia, con los compañeros del trabajo. Si transmitimos benignidad y bondad, el mundo va a ser un poquito mejor. ¿Es verdad o no? Amén. La palabra de Dios nos afirma que hemos sido creados para la bondad, para buenas obras. Cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, entonces tenemos la capacidad espiritual para hacer el bien, para ser bondadoso. Por otro lado, tenemos que materializar la bondad, revestirnos de bondad. Cuando tengamos oportunidad de hacer el bien, debemos hacerlo. Miren lo que dice Gálatas 2:9. No nos cansemos, pues, de hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice? De hacer ¿qué cosa? El bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que uno siembra, él recoge. ¿Es verdad o no? Me gusta esta ilustración, dice que la vida es como un boomerang. Todo lo que uno lanza, vuelve. Si tú lanzas ofensas, si tú lanzas maldad, si tú lanzas egoísmo, eso es lo que te vuelve. Pero si tú lanzas amor, si tú lanzas benignidad, si tú lanzas bondad, si tú lanzas bien, eso es lo que te vuelve. Dice, no nos cansemos, dice la Biblia, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es muy interesante esto, hermano, porque al uno hacer el bien, uno tiene que tomar muchos riesgos. Cuando uno es una persona benigna y bondadosa, siempre va a haber un pillo que quiera aprovecharse de uno. ¿Es verdad o no? Siempre hay pillos por ahí que están tratando de exprimir a los otros. Hay que ser bondadoso, pero no tonto tampoco. Si uno ve que hay alguien que quiere sacar ventaja o aprovecharse de uno, hay que decirle, con todo el amor de Cristo, no. ¿Bien? Ahora, pero eso no debe limitarnos a la bondad. Ayer justamente yo hablaba con una persona que ella me decía que ha hecho muchas cosas por otra persona y le ha pagado con una gran ingratitud. Y eso es otro riesgo de ser bondadoso. No solamente que hay pillos, sino también que hay ingratos. ¿Es verdad o no? ¿Cuánta gente uno le dedica tiempo, cariño, amor, afecto y un montón de cosas y después son ingratos? ¿Saben qué? Mientras yo hablaba con esa persona, yo le decía, mira, somos bondadosos y benignos, no esperando que los otros no lo reconozcan, sino porque nuestra naturaleza como cristianos es ser bondadosos. Si la naturaleza del otro es ser ingrato, esa es su naturaleza. Pero yo no voy a dejar de ser benigno, de hacer el bien y ser bondadoso porque hay gente mala. La maldad del otro no puede limitar mi amor y mi bondad. Y yo le ponía el ejemplo de, que lo he dicho aquí en otra oportunidad, del hombre que iba pasando por un camino y en un charco se encuentra un alacrán que se está ahogando. Y él se mete, agarra al alacrán y lo saca del agua para que no se ahogue y al alacrán lo pica. Esos son los ingratos, son alacranes, ¿no? Y el alacrán lo pica. Y otro que estaba al lado le dice, qué tonto eres, mira cómo ayudaste a ese alacrán. Y al final te picó. Y él le dijo, bueno, porque su naturaleza es picar. La naturaleza del ingrato es ser ingrato. Dice, pero mi naturaleza es ayudar, es ser bondadoso, es hacer el bien. Entonces, nosotros no hacemos el bien, no somos bondadosos esperando que nos reconozcan otros o que nos retribuyan con toda la bondad que hemos hecho para el otro. No, hacemos el bien porque es nuestra naturaleza hacer el bien y sentimos alegría haciéndolo porque Dios está en nuestros corazones. Entonces yo justamente ayer mientras hablaba con esta persona encontré una linda reflexión de Teresa de Calcuta que dice así: a veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas. Aún así, perdónalas. Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoísta e interesado. Aún así, sea amable. Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos. Aún así, vence. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así, sé honesto y franco. Lo que tardaste años en construir,
alguien puede destruirlo en una hora. Aún así, construye. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Aún así, ¿qué dice? Haz el bien. Si das al mundo lo mejor de ti, eso puede que nunca sea suficiente. Aún así, da lo mejor de ti mismo. A fin de cuentas, todo es y será entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos. ¿Está bonito eso, no, hermano? Ahí está. Ya voy a terminar de predicar. No se hagan ilusiones. Voy a seguir. ¿Bien? Muy bien. Bueno, hay 4 características de una persona bondadosa. Y primera característica, una persona bondadosa es sensible. Así que sea sensible. Mire lo que dice Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo ¿quién? Por lo de los otros, no mirando. Una persona bondadosa es sensible a los demás, está alerta a las necesidades de los que le rodean, se sintoniza con ellos. Miren, una persona bondadosa siempre descubre una necesidad. ¿Es verdad o no? Se da cuenta. Y uno dice, oye, ¿cómo te sientes? No te veo bien. Y tú dices, oye, ¿quién te lo dijo? No, el Espíritu de Dios está en uno y uno está, ¿qué cosa? Mirando, atento, no a uno, sino a quién. A los demás para hacer el bien. ¿Es verdad o no? Y una persona bondadosa se da cuenta. Uno dice, esta familia me parece que debe estar pasando por momentos de necesidad. Y uno va y ayuda, ¿es verdad o no? Pero hay gente que nunca se dan cuenta que los otros tienen necesidad. Y tú le dices, y te dicen, yo estoy dispuesto a ayudar. Y a veces hay gente que me dice, pastor, si hay alguien que yo pueda ayudar, usted me avisa que yo lo voy a ayudar. Y le digo, pero míralo tú, búscalo tú, sé sensible a la necesidad del otro. Cuando tú eres sensible, cuando a ti te importa, te preocupas por la vida de la gente, pero te importa y te preocupa para bien, no es para meterse en su vida chismoseando y haciendo líos, sino cuando tú te preocupas y te importa por la vida de otra persona para bien, tú siempre vas a encontrar una oportunidad de ser bondadoso y de ayudar. ¿Ustedes saben por qué? Porque vivimos en un mundo roto y dolido, donde mucha gente pasa momentos difíciles y sufre. El problema es que no te lo dicen. Y dice, bueno, si no me lo dicen, ¿qué voy a hacer? Date cuenta, sé sensible. Mira, no por lo tuyo, sino por quién, por el del otro. Siempre hay una oportunidad para servir. La bondad comienza con la sensibilidad, al darnos cuenta de que el otro necesita, ¿qué cosa? De mi ayuda. Y mi ayuda no siempre, hermano, tiene que ver con lo económico. Hay gente que no necesita ninguna ayuda económica, pero necesita apoyo emocional en un momento de crisis. Y de hecho todos necesitamos apoyo espiritual, que oren por nosotros, que nos acompañen en todo momento. Y necesitamos eso. Entonces, hay que ser sensible a la necesidad del otro. Hay un sinónimo de la palabra sensibilidad que es compasión, que es ponerse en los zapatos del otro. Cuando tú ves que el otro está pasando por una crisis, por un momento difícil, hay que tener compasión, identificarse con el dolor y la necesidad del otro. La bondad empieza cuando uno es sensible a la necesidad del otro. Si tú no tienes esa sensibilidad, no puedes entonces el amor ponerlo en acción. ¿Vamos hasta aquí? Sea sensible. Segunda cosa, sea de apoyo. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, dice la Biblia. Las palabras dichas con mala intención son causa de ¿qué? De tristeza. Ser de apoyo es levantar a las personas en vez de destruirlas. Hay gente que viene, tú estás pasando una necesidad y viene a ayudar y dice, mira chico, mejor ni ayude. ¿Es verdad o no? Porque en vez de ayudar vienen, yo te lo dije, mira, no sé qué, tú has sido un irresponsable, no sé cuándo. No, vete a amarte, déjame solo, que Dios me va a mandar a alguien que de verdad me quiera apoyar. Y hay veces que en vez de venir con ese amor a ayudar, a levantar, a construir, miren hermano, cuando una persona ha hecho algo que no está bien o ha tomado una mala decisión, ya lo sabe.
¿Para qué hay que volver a machacárselo y machacárselo y machacárselo y volver a decir y decir y decir y decir? Y hay gente que son así. Y hay un pensamiento que dice que del árbol caído todo el mundo hace ¿qué cosa? Leña. Ahora que se cayó. Pero la gente benigna y bondadosa son las que levantan a los que están caídos. Son aquellos que en vez de destruirla, lo levantan. A cada persona que encuentres a tu lado, motívalo, bríndale aliento, ayúdalo, sírvale de apoyo. Porque en este mundo siempre va a haber gente que va a destruir, dañar y matar. Pero nosotros estamos en este mundo para apoyar. Nunca ataques, hermano, las debilidades de otra persona. Nunca lo ataquen. Hay gente que conoce la debilidad de otro y siempre le está pinchando. Nunca le ataquen. La persona bondadosa no avergüenzan a otros. Cuando tú eres bondadoso, tú no avergüenzas a otros. No buscas vengarte. Un ejemplo de apoyo bondadoso que encontramos en la Biblia fue el que le dio José a sus hermanos cuando vinieron hambrientos y necesitados buscar alimento a Egipto. ¿Es verdad o no? ¿Y qué hizo José? ¿Se vengó? No. Lloró con ellos, lo abrazó y le dijo, yo soy tu hermano José. Y ellos dijeron, ahora cuando se murió, después cuando se murió el papá, dice, ahora sí que estamos fritos, porque él no nos mató porque el papá de nosotros estaba con nosotros. Sin embargo, tampoco fue así. José lo cuidó a sus hermanos y lo apoyó hasta que ya todo el pueblo creció y se multiplicó. Fíjense que José no se vengó. ¿Es verdad o no? Y no le dijo, ¿saben qué? Yo me imagino que muchos de nosotros sentados en la mesa con los hermanos dicen, mira, y ustedes me vendieron y miran todo, y ahora tienen que venir a comer de mi mesa. Hay gente que son así, ¿no? Y mira, te voy a ver comiendo, mira, de mi mano. Buscan qué cosa, la venganza, ¿es cierto o no? Buscan la revancha. Pero la bondad y la benignidad no busca eso, no busca avergonzar, busca levantar. Ustedes saben lo que le dijo José a sus hermanos. No se preocupen, porque ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios cambió todo el mal para bien. Y mira dónde me ha puesto y ahora yo le voy a ayudar, porque Dios ha sido bueno conmigo. Eso es bondad, eso es benignidad, eso es apoyo. Tercera cosa, sea honrado. Miren lo que dice la Biblia, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Proverbio 27:6. Ser bondadoso es también ser honrado. A veces la bondad significa ser suave, cándido, y otras veces significa ser franco con la gente. Necesitamos gente bondadosa que nos ame de tal manera que pueda decirnos con sinceridad cuando nuestras vidas se están desbarrancando. Y nos pueden decir, ese no es el camino, eso no está bien, lo que estás haciendo te va a dañar. Y hay que ser bondadoso para decir, no, no vale así. Una ocasión vino un matrimonio a mi oficina y me dice, mire pastor, nosotros nos vamos a divorciar ya. ¿Cómo que se van a divorciar? No, nos vamos a divorciar. Le digo, no, aquí en esta iglesia no se habla de divorcio. Aquí se habla de cómo restablecer las relaciones en el nombre del Señor. Y vamos a luchar y vamos a trabajar de eso. Y vamos a enfatizar, eso es un pecado, eso no está bien, eso es del diablo. Y cuando tú le dices eso a una persona, ¿se lo está diciendo por el mal o por el bien? ¿Es verdad o no? Por el bien. Y cuando uno le dice eso, por el bien, por lo bueno, entonces, ¿qué pasa, hermano? Ese matrimonio se restaura y se restauró y hoy están felices. Pero hay que a veces, cuando uno es bondadoso, ser qué cosa, honesto, es decir, no es lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, ser honesto significa decir la verdad en amor y involucrarse. Porque hay gente que dice, no, yo le caigo mal a la gente porque soy muy honesto. No, tú no eres honesto, tú eres cruel. Porque el honesto te dice, eso no está bien, pero yo estoy contigo y te voy a ayudar. ¿Y cuánta gente hemos visto que ha estado en momentos difíciles, en lucha, en batalla, tomando decisiones que no están bien de acuerdo a la voluntad de Dios? Y cuando uno toma mala decisión, el resultado es malo. Y uno tiene que involucrarse y decir, eso no está bien, eso es pecado, eso te va a destruir la vida, pero yo estoy aquí
vamos a reunirnos para orar, yo te voy a acompañar, te voy a llamar para leer la Biblia, yo voy a estar contigo, no me importa lo que haga, pero no te voy a dejar. Eso es ser honesto y honrado, ¿es verdad o no? Pero hay gente que dicen las verdades, pero lo que hacen es lanzar bombas y después se van y dicen, yo no sé por qué están enojados conmigo si yo no le hice nada. ¿Cómo que no sabe, chico? Hay que ser honesto, pero esa honestidad significa involucrarse. Ser honrado no es criticar al otro. Ser honrado no es criticar, es decirle lo que no funciona o está mal en la vida del otro y permanecer a su lado para ayudarle a salir del hueco en que se encuentra. Eso es ser honrado. ¿Se entendieron eso? Miren, el apóstol Pablo, cuando escribió en los Gálatas, pasó algo que dice Pablo que Pedro tuvo un momento de debilidad y empezó a hacer cosas que no estaban de acuerdo a lo que Jesús nos había enseñado. Y es que los gentiles se habían convertido y cuando no estaban los judíos, Pedro comía con los gentiles, porque para los judíos estaba prohibido comer con los gentiles porque decían que eso eran inmundos, ¿no? Y cuando no estaban los judíos, ellos comían Pedro comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos, Pedro se apartaba. Y dice Pablo que dice, hasta Pedro fue arrastrado por la hipocresía. Dice, y le reprendí cara a cara porque lo que hacía no era digno de un apóstol. Dice que le reprendió, ¿qué cosa? Le digo, Pedro, eso no está bien. Eso no está bien, eso no es lo que honra a Dios. Y fíjense, hermano, cuando Pedro escribe en su carta, dice Pedro, el buen hermano Pablo, el cual el Señor le ha dado sabiduría y entendimiento y cosas difíciles de entender, la cual los indoctos tuercen, pero es poder de Dios y sabiduría de Dios ¿para qué? Para salvación. O sea, el ser honesto no es ser criticón ni cruel. Es decir, eso está mal y te voy a ayudar para que sea mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice en Romanos 5:14, hermano. Miren qué lindo este pasaje de Romanos 5:14. A ver, pasé la hoja antes. Muy bien. 15, sí, Romanos 15. 15:14, es 15. Lo puse mal la cita, pero es 15:14, dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? ¿De qué dicen? De bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que están llenos de bondad y conocimiento, dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a ¿quién? A los otros. Ven que la bondad lleva también a decir eso no está bien, hay que hacerlo a la manera de Dios. Pero no es para criticar, sino para ¿qué? Para acompañar, para que todos podamos andar conforme al propósito de Dios, que dice la Biblia que es agradable y perfecto. Y cuarto lugar, la cuarta característica de la bondad es ser espontáneo. Así que, dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia ¿de quién? De la fe. Cuando tengo una oportunidad de hacer el bien, ¿qué tiene que hacer, hermano? Hacerlo. Si quieres ser bondadoso, sé espontáneo. No esperes para mostrar bondad. Hágalo mientras tenga oportunidad. Hágalo ahora, no lo dilaten. ¿Alguna vez le ha pasado que pensó hacer algo bueno y lo pospuso y nunca lo hizo? ¿Le ha pasado así? Dice, ay, yo siento en mi corazón ayudar a esta persona. Y lo empezó a posponer. Se murió la persona y no lo hizo. Cuando usted siente en su corazón el deseo de hacer algún bien, hágalo, porque ese deseo no se lo va a poner Satanás en su corazón. Satanás lo único que quiere es hacer mal. Cuando tú sientes en el corazón el deseo de hacer algún bien, ese deseo viene del Espíritu de Dios en tu vida, que te quiere usar para su gloria. Así que no lo dilate, no lo posponga. Yo he contado aquí en varias oportunidades que yo era pastor en Cuba en una iglesia de campo y había una hermana que me decía, pastor, cuando tenga algo rico para comer, lo voy a invitar a comer. Fui pastor 4 años y medio en esa iglesia y nunca fui a comer a esa casa. Sin embargo, había una hermanita que yo la iba a visitar y decía, pastor, tengo una yuquita aquí que está bárbara, con un poquito de sal porque no tengo aceite, pero cómaselo.
Porque hay que ser, ¿qué cosa? Espontáneo. Cuando tú dilatas las cosas, a veces ya no se concretan. Y si Dios te pone en el corazón hacer el bien, hazlo. Las intenciones no cuentan ante Dios. Lo que cuentan son las acciones. Si Dios te pone en tu corazón hacer una llamada, hazla. Si te pone en tu corazón decirle a alguien que lo amas, díselo, dile te amo. Si te pone en tu corazón sacar algo de tu dinero para ayudar a un necesitado, hazlo, no lo posponga. Porque después nos lamentamos y dicen, ay, yo que lo quería hacer y no lo hice, y ya no sirve. ¿Es verdad o no? No sirve. En esta semana pasada me llamó mi amigo Jesús Castillo, mi amigo, mi profesor de pesca. Y me llamó y me dice, me llamó del trabajo. Me dice, pastor, lo llamé para decirle que lo quiero con el amor de Cristo. Esta semana. ¿Quién puso eso en su corazón si no fue Dios? ¿Ustedes saben el bien que me hizo a mí que me llamara de su trabajo? Ahora, si él hubiera dicho, bueno, cuando termine de trabajar, me bañe, me siente, después que coma, duerme una siesta, lo voy a llamar, nunca me hubiera llamado. ¿Es verdad o no? Porque cuando hay en tu corazón el deseo de hacer un bien, no lo posponga, hazlo. Porque después entonces se complica la cosa. Miren, el buen samaritano es un ejemplo de espontaneidad en la bondad. Él no se puso a pensar, bueno, yo voy camino tal vez a hacer un negocio, ¿cuánto tiempo voy a perder? Y ustedes saben, la cantidad de venda que me va a gastar este herido. Y si lo pongo en mi cabalgadura, me va a llenar la cabalgadura de sangre. Si él se pone a pensar todo en eso, deja al moribundo moribundo. Y la historia hubiera terminado en que se murió el moribundo. Porque pasó el sacerdote, el levita y el samaritano y ninguno hizo nada. ¿Es verdad o no? Y si uno se pone acá y dice, ¿y cuánto me va a costar? Y no va a dormir toda la noche cuidando a este que se está muriendo. Y al otro día yo tengo que ir a trabajar. ¿Es verdad o no? Y además tengo que pagar después de haberlo cuidado toda la noche. ¿Hasta dónde voy a llegar? Y empieza a racionalizar cosas y no hubiera hecho nada. Sin embargo, él quiso. Vio una necesidad, se bajó, lo vendó, lo montó en la cabalgadura, lo cuidó. Al otro día pagó y se fue feliz de haber sido bondadoso, haber sido benigno con una persona que estaba necesitada. ¿Es verdad o no? Hay que ser espontáneo. Si usted le da vuelta y vuelta a la cosa para hacer el bien, generalmente nunca al final lo va a hacer. Porque nuestra naturaleza tiende más al egoísmo y a pensar en nosotros que pensar en el otro. Y cuando usted empieza a darle vuelta y vuelta y vuelta, el diablo empieza a ponerte todos los obstáculos. Y si uno no está firme del Señor, hace caso a esas voces. Así que cuando usted tenga el deseo de hacer el bien, hazlo, no lo posponga. ¿Está bien? Si alguno me quiere invitar a almorzar hoy, hágalo, no lo posponga. ¿Está bien? Si alguno tiene el deseo de hacer el bien, hágalo. Muy bien. Por último, hermano, ya voy a terminar. La bondad es una cualidad que el Señor va a tener presente cuando venga en su segunda venida. Miren lo que dice Mateo, capítulo 25, del 31 al 40. Búsquenlo en su Biblia y lo marca ahí, si no, mire la proyección. Dice, Mateo 25, del 31 al 40. Miren lo que dice. Mateo 25, 31 al 40 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es para juzgar como juez, dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo
y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí también, ¿qué cosa? Lo hiciste. ¿Saben qué? Hoy comienza una nueva semana, hermanos. En ella vamos a tener muchas oportunidades para ser bondadoso. Sé sensible, sé de apoyo, sé honesto, sé espontáneo, siendo bondadosos con otros. Somos bondadosos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Hay una linda, llenemos nuestros corazones de benignidad y de bondad. Porque como dice Teresa de Calcuta, a fin de cuentas, nunca es entre nosotros y ellos, siempre es entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Miren, ya voy a terminar, pero antes de terminar quiero hacer un llamado. ¿Y por qué voy a hacer un llamado?